capítulo 7 del libro de Hebreos, versículos 23 al 25. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra del Señor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Días antes de morir, en el mes de mayo del 2023, entrevistaron al pastor y teólogo Tim Keller. El año anterior lo habían diagnosticado con cáncer al páncreas. Y cuando después de un tratamiento le confirmaron de que se había hecho todo lo posible y que debía esperar a la muerte, Tim Keller dijo estas palabras: bueno, está bien. Déjame decir algo de lo que Katy y yo hemos hablado durante el último año. Katy es su esposa. Si Jesucristo resucitó verdaderamente de entre los muertos, si realmente se levantó, salió y fue visto por cientos de personas y habló con ellas, si Él resucitó de los muertos, entonces, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Sea lo que sea que te preocupe ahora mismo, sea lo que sea a lo que le tengas miedo, en realidad todo va a estar bien. Tim Keller nos recuerda que la resurrección no es una verdad que sirve para una vez al año. Sirve para toda la vida redimida, mis hermanos. El capítulo 15 del libro de Primera de Corintios es el tratado más completo acerca de la resurrección, de la veracidad de la resurrección, de la evidencia de la resurrección, de la necesidad y de los eternos frutos de la resurrección. Pablo dice que él resucitó conforme a las Escrituras, queriendo decir para confirmar y cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Pero él también resucitó, dice, y se presentó delante de sus discípulos para que hubiera testigos de su resurrección. Y resucitó para que haya esperanza de perdón de pecados, salvación y vida eterna. Dice, él resucitó conforme al Salmo 16, que había profetizado de que el santo no vería corrupción. Luego se levantó delante de 500 testigos. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Pero Él resucitó también, porque sin ella, sin la resurrección, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte no tiene poder sobre Cristo, mis hermanos. Y por extensión, no tiene poder sobre los que estamos en Él.
hay nueva vida, salvación, perdón y vida eterna para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. No piensen en esto. Los que estamos en Él por la fe, ahora tenemos nueva vida porque el Cristo resucitado vive en nosotros. Los que estamos en Él tenemos vida eterna porque el Cristo resucitado vive en nosotros. Y los que estamos en Él vamos a resucitar después de la muerte porque el Cristo resucitado vive en nosotros. Pero los beneficios de la resurrección, mis hermanos, no son solo para el comienzo y el final de la vida cristiana. La resurrección no solo es importante para el día que creo y para el día que yo llegue al cielo. La resurrección tiene un inmensurable valor aquí en la tierra. Y en este pasaje que nosotros hemos leído en Hebreos 7, 23 al 25, tenemos un extraordinario y esperanzador fruto, un glorioso fruto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un fruto lleno de esperanza para nosotros, para hoy, para mañana, para el martes, para el miércoles. Así que quiero leer una vez más este pasaje del libro de Hebreos. Hebreos, déjame hacer un breve paréntesis aquí, se escribió para cristianos de descendencia hebrea o judía, que por experimentar persecución parecen como tentados a volver a su antigua religión. Ellos están considerando volver al judaísmo, a sus prácticas antiguas, a ir al templo y demás cuestiones. Por eso el autor escribe esto para establecer que Cristo es superior a todos los sacrificios, superior a todo el antiguo pacto. Cristo es superior a los ángeles, decía, y a Moisés, porque los ángeles y Moisés fueron los instrumentos de Dios para llevar la ley al pueblo. Cristo inaugura un mejor pacto profetizado por Jeremías en el capítulo 31. Cristo es un mejor sacerdote que los sacerdotes levitas. Cristo es un mejor sacrificio que los sacrificios de toros y ovejas. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, nos dice el autor de Hebreos. Versículos 23, 24 y 25 de nuestro texto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, está hablando acerca de Cristo. En el argumento, antes de estos versos, él está hablando acerca de Cristo y está diciendo, por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay tres cosas brevemente que quiero señalar de este pasaje. Número uno, el carácter temporal de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver en el versículo 23. En el versículo 24 vamos a encontrar el carácter permanente del sacerdocio y la intercesión de Cristo. Y número 3, el carácter de aquellos a quienes Cristo salva y por quienes Él intercede. Son tres cosas tenemos aquí: el carácter temporal de los sacerdotes, el carácter permanente de la intercesión y el sacerdocio de Cristo, y número 3, el carácter de aquellos por quienes Cristo intercede. Es decir, ¿por quién intercede Cristo? Nos dice el versículo 25. Así que vamos a empezar con el primero, el carácter temporal de los sacerdotes, porque el texto dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Debo
establecer primero, en caso de que alguien no tenga mucha idea de qué se trata esto de sacerdotes. Los sacerdotes eran personas que representaban a los hombres ante Dios. Eran los que se colocaban en favor del pueblo. Los sacerdotes servían en el tabernáculo y ofrecían los sacrificios que Dios ordenó a Moisés. Ellos representaban a los pecadores delante del Señor. Primero en el tabernáculo, después en el templo. ¿Quiénes podían ser? Debían ser de la tribu de Leví. Es más, habían instrucciones. Cuando ellos se acercaban a su oficio, debían bañarse, debían ponerse aceite, debían untarse sangre. Debían ponerse una vestimenta especial. Y todo esto para el servicio que Dios les había asignado. Nadie podía hacer esto de voluntario. Nadie de la tribu de Benjamín, de la tribu de Isaacar podía decir, yo también quisiera hacer eso. Solamente los hijos de Leví. Así que el texto que hemos leído en el versículo 23 empieza señalando el carácter temporal de estos sacerdotes, el carácter transitorio de estos sacerdotes. El servicio que ellos presentaban ante Dios se interrumpía con su muerte. Ellos debían ser reemplazados, nos dice el autor de Hebreos. Así que, por decirlo de una manera, la incapacidad para servir constantemente era cronológica. Por una cuestión de edad. Cuando uno moría, otro debía tomar su lugar para continuar con los oficios sacerdotales. Ellos no podían hacer esta labor todos los días. Por eso él dice, fueron muchos los sacerdotes en el versículo 23. Y muchos, por causa de la muerte, ellos no podían continuar. En el versículo 24 nosotros tenemos el carácter, a diferencia de estos sacerdotes, el carácter permanente del sacerdocio y la intercesión de Cristo. Note lo que dice el texto. Versículo 24, mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. A diferencia de los hijos de Leví, Cristo tiene un sacerdocio que no perece, o lo podemos traducir como dice ESV, un sacerdocio permanente. Es un sacerdocio y servicio constante, y la razón es porque Él permanece para siempre. A diferencia de los sacerdotes levíticos que morían y no podían continuar, Cristo puede continuar porque Él se levantó de los muertos y Él no muere. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos. El Señor resucitó de los muertos y nunca más verá la muerte. Y eso hace posible que Él siga sirviendo como un sacerdote. Él sigue representando ante Dios a los hombres. Y Él puede salvar, y Él puede interceder, y Él puede servir a los pecadores. Número 1, tenemos el carácter temporal de los sacerdotes levitas. Contrario a eso, en el versículo 25, el autor dice, pero a diferencia de ellos, este sacerdote intercede para siempre porque Él no muere. Él se levantó de los muertos y Él sigue vivo y Él puede salvar y Él puede seguir intercediendo y lo va a hacer para siempre. Y versículo 25, Él describe el carácter de aquellos a quienes Cristo salva y por quienes intercede. Note lo que dice el versículo 25. Por lo cual puede también salvar, y presta atención a esto, mis hermanos, salvar perpetuamente. Para los que no entienden mucho español o completamente español, la palabra perpetuamente quiere decir para siempre, constantemente. A los que por Él se acercan
a Dios. Muy importante esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? ¿A quiénes puede salvar perpetuamente? Autor de Hebreos, a los que por Él, hablando de Cristo, se acercan a Dios viviendo para siempre, Él viviendo para siempre, para interceder. ¿Por quién? Por ellos. Él salva e intercede por aquellos que por la fe están en Cristo. Es decir, Él es salvador de los que confían en Él para acercarse a Dios. Él salva a los que confían en Él para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Y la implicación directa de esto es que Cristo no salvará a aquellos que dependen de algo o alguien más para acercarse a Dios. Él no salva a los que piensan que son buenos, ni a los que creen que por sus buenas obras pueden acercarse a Dios y llegar al cielo. Él salva e intercede por aquellos que se reconocen pecadores y que necesitan salvación. A los que reconocen que necesitan un Salvador y los que ponen su fe en este Salvador. Son los que entran por la única puerta que es Cristo. Son los que andan por el único camino que es Cristo. Así que uno establece, el texto establece de manera indirecta que el Señor no salva a los que no dependen de Él. Cristo es salvador de aquel que reconoce su necesidad de un Salvador. A los que ponen su fe en Él, a los que confesaron sus pecados, a los que se arrepintieron, a los que en unión con Cristo fueron regenerados y resucitaron a nueva vida. Así que el Hijo de Dios salva e intercede por los que en humildad se acercan a Él por la fe. Eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje, mis hermanos. El carácter transitorio, temporal del sacerdote levítico o del sacerdocio levítico. Al contrario de ellos, el carácter permanente del sacerdocio y de la intercesión de Cristo. Y número 3, ¿por quiénes intercede Cristo y a quiénes salva nuestro Señor Jesucristo? Ahora bien, la pregunta que está bien hacer cuando uno lee pasajes como este, porque mire lo que dice el versículo, la última parte del versículo 25. Viviendo siempre, hablando de Cristo, para interceder por ellos. Para interceder por ellos. Nosotros tenemos una idea de lo que es la palabra interceder. Es como mediar a favor de alguien. Ahora, todos los ejemplos que podamos tener de eso se quedan cortos. Se quedan cortos. Y a mí me gustaría que pensemos por un momento. Porque si usted y yo, esto está en Romanos también. En Romanos capítulo 8 dice que Cristo vive para interceder por nosotros. Él está, dice, sentado a la diestra y Él intercede por nosotros. ¿Cómo tú celebras algo que tú no entiendes? ¿Cómo tú le das gloria a Dios por un beneficio del que tú no comprendes? Por eso es que en la Biblia se nos ha dejado la descripción en detalle de cada uno de los beneficios eternos que Cristo compró en la cruz del Calvario. Es por eso que Efesios capítulo 1 versículo 3 lo resume de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la intercesión de Cristo es un glorioso beneficio para nosotros. Brevemente, quiero que pensemos de qué trata esto. Antes de responder a esa pregunta, tomamos en cuenta que en Hebreos se nos enseña que Cristo no solo es sacerdote, Él también es sacrificio. En Hebreos 7 dice que Él es sacerdote. En realidad casi desde el 2, desde el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Él es sacerdote. Y en Hebreos 9, Él es sacrificio. El sacerdote tomaba el animal, lo sacrificaba, derramaba la sangre, lo ofrecía en el altar, quemaba el sacrificio, esparcía la sangre en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es su intercesión? ¿Qué es eso? Su intercesión es Cristo mismo. Sacerdote, sacrificio. Sacerdote, sacrificio. Su intercesión es Cristo mismo presentándose ante Dios como testimonio del precio pagado, como testimonio del castigo recibido. Él se presenta como el sacrificio y testifica de la vigencia y de la suficiencia de su sacrificio a mi favor y a tu favor. Él intercede presentándose como prueba de que el castigo por el pecado ya fue aplicado. Y Él se presenta como prueba de que la deuda por el pecado ya fue pagada. Él intercede colocándose en el cielo como testimonio irrefutable de que se ha hecho todo para perdonar al pecador, para limpiar al pecador, para salvar al pecador, mis hermanos. Y para darle al pecador todos los beneficios de los hijos de Dios. Para que el pecador reciba las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios. Voy a decirlo una vez más. Cuando digo Cristo intercede por mí, ¿qué es eso? No pensemos en la intercesión de Cristo como la intercesión de mamá que va donde papá, que ya le ha dicho a Juanito, no vas a ir al parque. Y la mamá quiere convencer a papá, hey, deja ir a Juanito al parque. Sobre todo si Juanito se portó mal, no haga eso, mamá. Está bien que Juanito se quede en casa. Porque eso implicaría de que Jesús está convenciendo al Padre de algo que Él no quiere. Y eso no es, porque la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Es más, el Hijo viene porque el Padre quiso que Él venga. Cuando hablamos de interceder, ¿okay? Usted lo piensa para usted, yo lo pienso para mí, ¿okay? Usted lo piensa para usted mismo, póngale usted nombre. Es cuando Cristo intercede, Él se presenta como sacerdote a mi favor, que ofrece un sacrificio eterno, infinito, santo, suficiente para que yo, Gerson Morey, ahí tú le pones tu nombre,
para que yo sea perdonado o perdonada, aceptado o aceptada ante Dios, y para yo poder acercarme a Dios, para yo adorar a Dios y para yo recibir de Dios las bendiciones de pertenecer a su pueblo. Eso es lo que hace Cristo. Siempre. ¿No es extraordinario eso? Él es recordatorio, Él es testimonio, Él es confirmación de la vigencia de su sacrificio y de la suficiencia de su sacrificio. No ayude más a Cristo, no lo ayude. Déjame ver si me porto bien y le ayudo a Cristo a ver si ganamos puntitos. Usted no va a ganar ningún punto delante de Dios. Cristo Jesús lo ganó para nosotros, mis hermanos. Usted sabe que hay personas que pueden pasar años en la iglesia y no entender esto por años. Hay personas que piensan de que, bueno, si me va bien, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, me he portado bien, y como me porto bien siempre y leo la Biblia siempre y oro siempre y no le hago mal a nadie nunca, y soy un ejemplo en mi trabajo y soy la estampa de la perfección, soy casi un ángel, me imagino que por eso Dios me bendice. Hay personas que aunque no lo expresan así, lo creen. En ese caso, ¿usted para qué necesita un intercesor? Un intercesor necesita a alguien que está en olla, alguien que está en problemas. Y eso es Cristo para nosotros. En tu peor versión, ¿ok? Versión, ¿en dónde está el iPhone ahora? 17. En tu versión 2, como cristiano, ahí está Cristo intercediendo por ti. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie menos a Dios. Si tú eres de Cristo, estás unido por la fe a Cristo, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Él ha presentado la vigencia de su sacrificio y la suficiencia de su sacrificio y le dice: Padre, todo lo que el pecador Gerson necesita ha sido pagado, todo su castigo ha sido aplicado, toda su deuda ha sido pagada. El cielo puede bendecir a Gerson, perdonar a Gerson, salvar a Gerson, sostenerlo, transformarlo. Y aun cuando usted esté en su mejor versión, aquí en alto, que no se te olvide que tú aún ahí necesitas un intercesor. Esa conciencia, cuando alguien cree eso, es más fácil que sea consciente de su orgullo y crezca en humildad. La conciencia del Evangelio de que Cristo es mi Salvador te va a ayudar a crecer un poquito más en humildad, en compasión, en mansedumbre, en santidad, en misericordia. Esto es muy práctico, mis hermanos. Esto es inmensamente práctico. ¿Cómo se ve o de qué forma su intercesión nos ayuda? Yo quiero darle un ejemplo para que usted lo piense. Digamos que soy tentado a hablarle mal a mi esposa y a maltratar a mi esposa. En ese momento, la intercesión de Cristo me asegura que yo pueda recibir la ayuda para no caer en esa tentación.
En ese momento, la intercesión de Cristo asegura que el cielo está de mi lado para asistirme en la tentación. Entonces, para que yo pueda orar y decirle, Señor, ayúdame, yo no quiero hablarle mal a mi esposa, yo no quiero maltratar a mi esposa. Pero digamos que me descuido en eso y peco. Digamos que le hablo mal a mi esposa y maltrato a mi esposa. Y ahora tengo convicción de pecado y me siento mal por haber pecado contra mi esposa y contra Dios. ¿Cómo me ayuda su intercesión? Su intercesión asegura que yo reciba el perdón de ese pecado. Su intercesión presenta la vigencia y suficiencia de su sacrificio para que yo pueda ser perdonado por hablarle mal y maltratar a mi esposa. Su intercesión asegura que mi comunión con Dios todavía continúe a pesar del dolor y las lágrimas que me produce pecar. Pero después de recibir el perdón, después de sentir el alivio del perdón de Cristo, ahora quiero crecer. No quiero seguir siendo el mismo. Quiero crecer como un esposo piadoso, paciente, comprensivo. ¿Cómo me ayuda la intercesión de Cristo? Bueno, su intercesión confirma y hace disponible la gracia del cielo para ayudarme a crecer en paciencia, en mansedumbre, en humildad. Su intercesión asegura la asistencia y el poder del Espíritu Santo para que yo crezca en piedad y en santidad. Usted ha escuchado esto que las personas dicen, las personas están por entrar a la aflicción, en aflicción o a punto de entrar en aflicción. ¿Usted ha escuchado eso? Esa es la manera de escribir a todos, ¿no? Todos o estamos a punto de entrar en la aflicción, en medio de una aflicción o ya hemos salido de una aflicción. Bueno, lo mismo es en el pecado. O estamos a punto de entrar a un pecado o hemos salido de un pecado o estamos en medio de un pecado. Ahí está Cristo para nosotros, mis hermanos. Esa intercesión, y con esto voy a terminar, la vemos en forma de oración. En el Nuevo Testamento nosotros vemos esa intercesión en la forma de oración. Qué extraordinario que Cristo ora por los suyos. ¿No es glorioso eso? Nunca vaya a decir, no, es que nadie ora por mí. Nadie. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan que descendió del cielo, el agua que sacia tu sed. Él intercede por ti, amado hermano, amada hermana. En los evangelios, Él expresa ese oficio intercesor cuando ora. Por ejemplo, usted recordará Lucas 22, Él ora por Pedro. ¿Se acuerda? Pedro, yo he orado. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¡Qué extraordinario! Ahí está el intercesor en plena función de sacerdote intercediendo por un pecador como Pedro. Y Juan 17 nos dice que Él ora por sus discípulos para que ellos sean santos y para que estén unidos. Su intercesión y su oración en ambos casos son para que ellos reciban la capacidad de seguir creyendo, creciendo en fe, en santidad, en santificación. Esa intercesión, mis hermanos, intercesión es para siempre. Él se presenta constantemente. ¿Por qué? Porque Él se levantó de los muertos, mis hermanos. Y termino con esto.
que Cristo sea un intercesor para siempre es un testimonio de nuestra constante pecaminosidad. El hecho de que Cristo sea un sacerdote para siempre testifica de que soy un pecador. 2, el hecho de que Cristo siga intercediendo es un testimonio de nuestra constante y absoluta dependencia de Cristo. Yo lo necesité el año 99, cuando Él me dio nueva vida y por la fe fui unido a Él. Pero hoy día lo sigo necesitando y lo seguiré necesitando. Y Él va a interceder por mí por la eternidad. Y esto también es un testimonio de la suficiencia de Cristo. Cuando eres tentado, o cuando has pecado, o cuando no puedes solo, tienes un Salvador que es un sacerdote que intercede por ti. Corramos a Él. Esa es la invitación de Hebreos. ¿Cómo no correr a Él? ¿Cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no confiar en Él? Él intercede para siempre por ti. Tim Keller continuó en la entrevista y dijo lo siguiente: Katy y yo, su esposa, lloramos, dice él. Y le dice al entrevistador: lloramos mucho anoche. Él sabe que va a morir. 69 años de vida. Esto pasó el 2023. Él sabe que va a morir. Ya lo han desahuciado. Y él dice: lloramos mucho anoche. A veces, dice él, la realidad de lo breve que es el tiempo que nos queda aquí simplemente nos abruma y nos encontramos sollozando y llorando juntos. Pero entonces dices: si Jesucristo resucitó entre los muertos, todo estará bien. Y entonces puedes secar tus lágrimas. Todo va a estar bien, mis hermanos. Todo va a estar bien. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, le dijo Pablo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, oh muerte? Cristo la venció para nuestra redención. Vamos a orar, mis hermanos.